hacia adelante. O sea, que si yo aceptaba ser partícipe de entrar en el reino, era una opción mía, en total libertad. Entonces, yo tomo la decisión de salvarme porque entro en el reino, o yo tomo la decisión de excluirme porque estoy rechazando el proyecto de Dios. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que recordar, ¿verdad? El bautismo de Jesús es para el que quiere, es una invitación a quien quiere seguirlo. No es nada impuesto, y entonces por eso las exigencias, ¿verdad? Si usted optó por seguirme, tiene que vivir como yo viví, dando señales de que el reino está presente con solidaridad, con paz, con acogida, ¿verdad? ¿Lo vamos viendo? Sí. Ok. Claro que Marjorie no entra. Entonces, bueno, sigamos con el otro versículo. El 17. ¿Quién nos hace el favor de leerlo? Sí. Dice un momento. A la menos la parte del bautizo, yo digo que muchas veces, bueno, ahora la catequesis de primer grado lo está haciendo, de renovar las pruebas bautismales. Yo digo que es una parte muy importante por el motivo de que nosotros nos bautizamos siendo muy pequeños. Y la fe la vamos adquiriendo tanto por nuestros padres como por nuestros padrinos. Entonces, qué importante sería donde cuando se hacen las pruebas bautismales y dicen, sí, yo acepto, es diferente porque soy yo la que lo estoy haciendo. No es mi padrino, mi madrina, que en el tiempo uno eran solo ellos, ahora son los 4. Bendito Dios, ¿verdad? Claro, por eso la iglesia tiene la confirma, precisamente. Ajá, pero ahora, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que en la catequesis y en primer año de la catequesis se está dando para finalizar el ciclo del primer año, se hacen las pruebas bautismales. Yo siento que eso es muy importante. Primero, están aprendiendo los niños, y segundo, hasta uno como adulto, dice uno, mira qué importante, porque soy yo la que lo estoy diciendo. No lo está diciendo nadie por mí, sino soy yo la que lo estoy diciendo. Es eso, tal vez es algo de, como se ve en la catequesis. Sí, lo que pasa es que yo siento que nosotros como iglesia deberíamos de profundizar en qué es realmente el compromiso en el que yo me estoy metiendo. Sí. Desde niño hasta joven, ¿verdad? O sea, no es solo cumplir un rito, decirlo por decirlo y ya, que era lo que María decía hace un rato, sino el compromiso que yo estoy adquiriendo de vivir y hacer las cosas como Jesús las hizo. Porque el problema es, perdón, doña Mar, el problema es que lo hacemos como un rito, o sea, voy, repito como un loro y después, es más, ni vuelven a la iglesia. Ni vuelven sí, eso era más o menos lo que iba a decir yo, que lo hacemos, aparte que, bueno, no lo hacemos porque yo estoy muy pequeña, sino lo hacen como un rito, y de ahí vengo yo arrastrando el hecho de que ya yo fui bautizada. Yo fui bautizada, yo no me he bautizado, hasta que llega uno y ve la parte de promesa, de creer lo que son las pruebas bautismales, y ahí es donde digo yo, no, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de corazón. Voy a hacer porque yo lo siento. Entonces, esa es la parte. Esa es la idea de la confirma, pero yo siento que aún todavía, con 16 años, uno no tiene claro, ¿verdad? La importancia de esto. Entonces, vamos a seguir porque ya Marjorie entró. Mar, ¿estás por ahí? ¡Qué horror! Bueno, avancemos entonces, sigamos con el otro versículo. ¿Quién me hace el favor de leerlo? 17. Y estas señales acompañarán a los que creen, y en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18, también de una vez para unirlos. Bueno. ¿Queda? Sonia. Ay, perdón, Sonia. No importa.
Hablan Tomarán igual. Es igual. Tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Bueno, primero que nada, recordemos que no podemos leer literalmente, ¿verdad? Es muy simbólico lo que ahí se está diciendo. Pero quisiera retomar, porfa, vean, les voy a pedir un favor. Cierren sus micrófonos y solo la persona que va a participar abre su micrófono y después lo cierra, porque si no está entrando interferencia. Ok, y después queda en la grabación y no se entiende. Entonces yo les pido, por favor, cierren su micrófono y el que va a participar abre el micrófono y después lo cierra. Entonces yo quisiera retomar esto, ¿verdad? Preguntándoles ¿qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran las dos preguntas principales de Marcos? ¿Quién era Ajá. Jesús? ¿Quién es Jesús y cómo seguir a Jesús? Ah, ok. ¿Cómo ser discípulos o ¿Y cómo ser discípulo de Jesús? Y ya habíamos hablado de que ser discípulo de Jesús se tiene que Cargar su cruz hasta las últimas consecuencias. ajá, y que era cargar la cruz. Vivir como vivía Jesús. Ok, muy bien. Entonces resulta que lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, era la tarea, la misión que se les encomienda ahora a los discípulos. Y el dato curioso es que la primer señal que dice Marcos en este texto que tienen que hacer los discípulos es expulsar demonios. Y resulta que el primer milagro que Jesús hizo en Marcos fue expulsar un demonio. Entonces no es casualidad. Es que a los discípulos le toca hacer lo mismo que Jesús hizo. Sí. Y según lo que hemos visto en las parábolas la semana pasada, ¿qué era? ¿Quiénes eran? ¿Qué eran los demonios? Enfermedades. Bueno, eran vistas como enfermedades en esa época, ¿verdad? Porque no había explicación. Eran castigos porque habían hecho cosas malas. Bueno, esa era la idea que se tenía. Esa era la idea que se tenía. Pero recuerden qué fue lo que vimos con la semana pasada. Era el egoísmo, el poder, los intereses del grupo. Muy bien, muy bien. El mal, los demonios de la gente era el egoísmo, la opresión, incluso porque también es desde nivel personal hasta nivel comunitario y a nivel también de instituciones, ¿verdad? Entonces, la respuesta que se daba en esa época, porque no tenían el conocimiento médico que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Entonces era que el mal, ¿verdad? Se había apoderado de esa persona, porque la idea de Dios era que si usted se portaba bien, le iba bien en la vida, y si se portaba mal, le iba mal en la vida. Entonces, la única explicación que entendían era, si usted está enfermo es porque usted o alguien de su familia hizo algo mal, ¿verdad? Entonces, era tratar de ayudar a esas personas enfermas. Eso era lo que le tocaba a los discípulos, sanar a esas personas enfermas, endemoniadas, ¿verdad? Que seguramente muchas veces fueron, digamos, gente epiléptica y no había cómo explicarlo y entonces todo se lo solucionaba con un demonio, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice después? El que sigue, después de expulsar demonios. Hablar en lenguas. Hablar en lenguas. ¿A qué les recuerda esto? A Pentecostés. A Babel. Muy bien, don Jorge. Pentecostés, claro, donde el Espíritu se hace presente y todos entienden las otras lenguas, ¿verdad? Y aquí igualmente vamos a retomar lo que siempre hemos hablado, que no se puede tomar literal, ¿verdad? Y entonces dijimos que Marcos nos estaba contando que esa buena noticia tenía que llegar ¿hasta dónde? Fines del mundo. A todos los confines del mundo, a Roma.
¿verdad? Ahí no tiene que ver la universalidad del mensaje. Exactamente. Ajá, Muy a bien, todos. doña Mara. Entonces, cuando se habla esto de hablarán en lenguas, es que ese evangelio se va a llevar a A todo el todas mundo. las otras naciones, aunque hablen lenguas diferentes, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la lengua que tienen en común? El evangelio. El Evangelio de Jesús. Jesús mismo, su forma de vida, Jesús, ¿verdad? las La forma, enseñanzas de Jesús. ajá, y entonces también las enseñanzas que tienen que culminar en acciones. Ujú. La solidaridad, otra vez Marjorie, pobrecilla. El amor. El amor, exacto. El aprecio, la inclusión, el estar del lado del pobre, del oprimido, del excluido, del marginado. Esa fue El la vida de respeto, la Jesús. solidaridad. Exacto, muy bien, ¿verdad? Dejar de tener el odio, ¿verdad? Como sino perdonar, ¿verdad? Entonces lo vamos La vida viendo. por el otro, Gis. Exacto, hacer el bien del otro y la otra, exactamente. ¿Qué más dice en el 18? Tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ajá. Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando estamos hablando así de que no hay que tomarlo literalmente? ¿Qué piensan ustedes cuando Marcos habla de agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno no les hará daño? ¿Qué querrá decirnos Marcos con esto? Que se enfrentarán al mal, tendrán momentos muy difíciles, pero que sin embargo no van a salir vencidos, siempre van a vencer, siempre van a tener el acompañamiento. Ay, Vera, te silenciaste. Abrí el micrófono. Ibas muy bien. Tan inspirada que venía. ¿Sí? No, sí, es eso. Es eso, precisamente, que ellos se van a enfrentar al mal siempre, pero van a tener mucha fortaleza para poder disminuirlo. ¿La fuerza de quién? De Jesús. ¿Quién tiene el microfonito ahí abierto y está interrumpiendo? Porfa, ciérrenlo. Perdón, Vera. El Espíritu Santo, la fortaleza de Dios. Exacto, el Espíritu del resucitado es el que les va a dar a ellos esa fuerza. Y lo importante aquí es destacar lo mismo que después vamos a ver o que Juan va a destacar en el Apocalipsis, ¿verdad? Que el bien siempre vencerá sobre el mal, aunque a veces los signos no nos den a entender eso, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en esta situación que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? Donde mucha gente pues está negativa, ha perdido la esperanza y no le ven como salida a esto. Sin embargo, en medio de los conflictos, de las tribulaciones, de los miedos que tenemos que enfrentar, si somos verdaderos seguidores, seguidores y seguidoras de Jesús, tenemos que tener la convicción de que en algún momento saldremos con la ayuda de Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero tenemos que tener la confianza puesta en Él y seguir haciendo reino. Correcto. Perder el miedo, ¿verdad? Recuerden que eso fue algo que se les dijo, se les ha dicho mucho a los discípulos y a María Magdalena, porque si ustedes vieron, hubo varias apariciones de Jesús, no fue solo una. Hubo varias apariciones de Jesús, a los discípulos, a los de Maús, a María Magdalena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús quería ratificar, ¿verdad? Que todos tuvieran la convicción. ¿Sí, Damaris? Estamos como en ese tiempo. En aquel tiempo ellos tenían el miedo porque Jesucristo había fallecido, lo mataron y todo eso. Ahora nosotros le tenemos el miedo al virus, que nos contagien, que nuestros familiares padezcan, y tenemos que ser solidarios porque hay mucha gente que en estos momentos está necesitando. Exacto. Entonces, aunque uno esté encerrado en la casa, tiene que tratar de ver cómo ayuda a la gente también. Y uno de los signos es acatando lo que nos dicen. Exactamente. Lavándonos las manos, tomando la distancia requerida,
O sea, ¿Cómo era? hacer lo posible, lo que Yo no supe qué le hizo. no solo por el bien personal, sino por el Bueno. bien común, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Vamos bien hasta ahí. ¿Les está quedando claro? Sí, Sí. señora. Ok. Sí, señora. Impondrán las manos a los enfermos y estos se curarán, ¿verdad? Entonces ahí está el ministerio también de imponer manos. Alguien me levantó la mano, pero no veo quién. Yo fui, pero ya no. ¿Quién? Ay, ¿quién es Cristina? Si me hace el favor de apagar el microfonito, Cristina, porfa. Ujú. Ok, gracias. Ahora sí. No, ninguna levantó la mano. Bueno, sigamos entonces. Dice Marjorie que le está contando un mundo, siempre la saca Zoom, no sé por qué razón, ni por el celular. Es que debe ser el internet. Debe ser el internet de la casa de ella. Sí, lo raro es que el celular tiene otro internet, es el Lice. Bueno, en fin. Bueno, entonces dice que impondrán las manos y los enfermos se curarán, ¿verdad? Entonces, los discípulos van a tener que hacer las mismas acciones que Jesús hizo. Y aquí sí quisiera retomar lo que dijo don Jorge, que es muy importante. Yo no sé si fue don Juan más bien, donde eso no se puede quedar solamente para la comunidad de discípulos o para las primeras comunidades, ¿verdad? Eso de sanar enfermos es que le tocaba a la comunidad atender a los enfermos, era su prioridad. Porque recuerden que el que estaba enfermo para esta mentalidad era que era alguna maldición de Dios. Entonces, con los enfermos lo que se hacía es que más bien se excluían de la comunidad o se apartaban, porque los que los tocaban quedaban impuros. Y entonces ahora Marcos está diciendo que es todo lo contrario, según la enseñanza de Jesús. Todas esas personas que la comunidad excluye son las primeras que tienen que ser bien recibidas en el reino. Y estos enfermos tienen que ir a ser atendidos por la comunidad. Ya no vale la impureza, ¿verdad? Ya no es importante qué es lo puro y qué es lo impuro, es la vida de las personas. Es la dignidad de las personas. Es que la persona viva, como dijo Monseñor Romero. Lo importante es que el pobre viva, ¿verdad? Entonces, lo vamos teniendo ahí como claro. La idea de leerlo así es para no seguir leyendo literalmente, ¿verdad? Entonces, pensando que es que tenemos que, ¿cómo se llama? Que a nosotros, por ser cristianos, seguidores de Jesús, nos podemos tomar un veneno y no nos pasa nada. No, no, no. Eso no es, ¿verdad? O que nos va a picar una serpiente y entonces no, así no es. Esto de esta serpiente, este veneno, estos demonios, estas enfermedades, recuerde que son simbólicos, están representando el mal en el mundo, el egoísmo, la exclusión, la prepotencia, la discriminación, ¿verdad? Entonces, eso no lo pueden repetir los discípulos de Jesús, sino todo lo contrario. Vivir los valores del reino, integrar a todas las personas, aceptar al diferente. Eso el mensaje también es para hoy. A veces los católicos que nos creemos como los únicos y todos los demás serán condenados, ¿verdad? Ok, sigamos. Ya me tiene preocupada la Marjorie. ¿Sí? ¿Quién dijo allí? Consulta, Vera. Vera. Ajá, disculpa, no importa que me devuelva al versículo 16. Sí, sí. Quien crea y se bautice se salvará. Ok, ahí yo acepto en Cristo, yo me bautizo, yo acepto su propuesta de vida y haré los esfuerzos por interiorizarla y por vivirla. Hasta ahí le interpreto eso. Pero quien no crea se condenará. Recuerden, bueno, yo no sé si estabas, es que como todos han entrado y salido un montón de veces, no sé si estabas cuando lo conversamos, ¿verdad? De que el creer y bautizarse es porque usted se adhiere
a un movimiento, el movimiento de Jesús, por cosa propia, nadie lo obligó, ¿verdad? Entonces es un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia con el bautizo igual tiene que ver con esto de la misión, con estos señales, ¿verdad? Al ser usted perteneciente o adherirse al seguimiento de Jesús, a usted se le tiene que ver con su vida y usted pertenece a ese grupo. No es cualquier cosita, no es que le lo bautizaron y entonces a partir de ahora, ¿verdad? Que es lo que desgraciadamente en lo que se ha convertido nuestro bautismo actual, ¿verdad? Sino que a usted se le tiene que notar que a partir de hoy su vida va a cambiar y va a ser diferente. De eso se trata el bautismo que Marcos está hablando. Ya ahora usted pertenece a un grupo que es seguidor de Jesús y tiene que actuar según los valores del reino. ¿Ok? Pero es una cosa personal y en total libertad. Entonces, ¿el proyecto del reino se asume o se rechaza? Porque es personal. Entonces, cuando yo lo asumo, quedo, digamos, adherida al grupo. Estoy siendo partícipe del reino. Me estoy salvando, porque para Marcos la salvación es seguir a Jesús, ¿verdad? Correcto. Pero también es personal el no seguirlo, el rechazarlo. Entonces, podríamos decirlo en mis palabras, que uno se autoexcluye. Uno se autocondena. No es que Dios lo condena. ¿Por qué? Porque usted no está cerca del proyecto de Dios. No está haciendo las cosas, no está viviendo según los valores del reino, sino que está viviendo según la opción, digámoslo así, del mal. Porque son los antivalores. El egoísmo, el odio, el resentimiento. Entonces, al final, usted sola toma la opción o solo y se autoexcluye y ya no pertenece al reino, pero porque usted lo eligió. Correcto. Para Marcos condenarse es ahí no entrar en el proyecto de Jesús. Rechazar a Jesús. Bueno, para los evangelistas en general. Correcto. Y espérate, porque el padre Mateo escribió algo aquí, dice: la mejor curación de un enfermo es sentir amor en su vida por el cariño de los seguidores de Jesús que lo cuidan. Esa ya es la curación. Y yo creo que, gracias, Padre, y yo creo que lo hemos sentido nosotros cuando estamos enfermos, ¿verdad? El primer paso es que te atiendan, que te traten con cariño, que te traigan la sopita, que te hagan, que te froten la nuca, que qué sé yo, ¿verdad? Ya desde ahí inicia la sanación. Y esto que dice el Padre Mateo tiene mucho que ver con los enfermos en este momento de esta sociedad. Mucho era producto del estrés que se vivía, de la pobreza que se vivía. ¿Cómo iba a tener usted salud si no había que comer? Entonces estas enfermedades son producto ¿de qué? De la condición social en que están. Claro, de un sistema injusto. Claro, ¿verdad? De un sistema que oprime, que tienen que estar pagando tributos y tributos y tributos y no alcanza para comer o para pagar la casa o para comprar el cabrito. Lo mismo que estamos viviendo ahorita. ¿Perdón? Lo mismo que estamos viviendo en este momento. Exacto, es que no vayamos muy largo, por supuesto. Y hay gente millonaria que cada vez se hace más millonaria. Entonces el dinero de todos está en unos pocos. Ya hay café. Cuando todo el mundo, perdón Marielos, cuando todo el mundo podría tener lo necesario para vivir si realmente lo compartiéramos como tiene que ser. Y sin necesidad de vivir con muchos lujos, sino con lo necesario para vivir, ¿no? Pero hay gente que le sobra y otros que definitivamente no tienen nada. ¿Verdad? Bueno, quedó claro eso. ¿Vera? Sí, Giselle, gracias. Ok, gracias. ok. Y la idea es esa, ¿verdad? Que cuando ustedes tengan preguntas, pues las hagan, porque de eso se trata el taller, ¿verdad? De ir conversándolo entre todos y todas, ¿verdad? Ok, sigamos. Dice, ¿quién me lee el 19? Por favor.
Después, Leo. Sí, por Bueno, favor. Después de haberles, De hablarles. perdón, después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ah, ok. Entonces, aquí está hablando Marcos de que Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? En Lucas se cuenta de otra manera, ¿verdad? Entonces, para ustedes, ¿qué será? Recordemos que no tenemos que leer literalmente, sino, ¿qué será eso de que Jesús asciende al cielo? ¿Qué será lo que Marcos nos está diciendo con esto? Que volvió donde el Padre. Exactamente, que volvió en esencia a donde pertenecía, ¿verdad? Y que a su derecha, o sea, junto al Padre, no abajo, a la par en la posición, donde le correspondía. Entonces, es como una señal de decir que Jesús es ¿quién? Dios. Dios mismo. Y recordemos que eso de sentarse a la derecha era algo que se acostumbraba en esta, no solo en el pueblo judío, sino que la persona más importante después del superior, digamos, o el jefe o el rey, para decirlo de otra forma, se sentaba a la ¿qué? A la derecha. A la derecha. Por eso los discípulos van en el camino peleando. Jesús, dinos, ¿quién se va a sentar a la derecha y quién a la izquierda? Porque todavía no habían captado que era. Han entendido, ¿no? entendido. Ellos creían que iban a tener un reino de poder. Y el reinado de Jesús ya vimos que es totalmente lo contrario, de servicio. Entonces, es una forma de decir que Jesús es Dios y que vuelve a donde pertenece. Pero no por esto, ¿verdad? Los va a dejar ¿qué? No nos va a dejar solos porque no solos. Exactamente, ¿verdad? Sino que Jesús se queda en la comunidad solo que de una manera Diferente. por medio del Espíritu Santo. diferente. Y entonces, bueno, y sí, en Lucas hay una alusión al Espíritu, ¿verdad? Recuerden que aquí, vamos a ver, sigamos leyendo para ver qué dice el texto. Y ellos salieron a predicar. ¿Cómo? Perdón. ¿Quién habló? Bueno, alguien que me lea Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolos con señales milagrosas. Ok, entonces resulta que lo que se les encomendó al principio, ¿verdad? Que fue la misión, ir por todo el mundo, ¿verdad? Predicar el evangelio, la buena noticia. Ahora resulta que es que ya lo están ¿qué? Están cumpliendo la misión. Ahora ya lo están haciendo, exacto, ¿verdad? Ya están cumpliendo con la misión y están llegando a todas partes. ¿Y quién es el que coopera? Vean ustedes. El Señor les ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolos con señales milagrosas. O sea, el Señor los acompaña por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde viene la fuerza para que estos discípulos puedan hacer las cosas que Jesús hacía? Del Espíritu de Dios, claro. De Dios mismo. Entonces, estas obras que están haciendo no es porque ellos las hacen, sino porque Dios les da la fuerza y los acompaña para poder Yo no hacerlo. sé, Giselle, te quería hacer una pregunta. En este caso, yo creo que es donde uno puede entender por qué el Dios es trino, por qué la Santísima Trinidad, por qué Dios dice subió al cielo y si se está quedando aquí con los discípulos para que cumplan su misión. O sea, por eso es que Dios lo interpreto así yo. Bueno, recuerden Dios, que esa es la interpretación que la iglesia después hace. En este momento, la imagen trinitaria, la comunidad no la está entendiendo así.
Esto es una reflexión de la iglesia muchos años después, donde aparece esta imagen Sí, trinitaria. la iglesia lo hace después, pero Dios ha existido toda la vida, el Espíritu Santo ha existido toda la vida y el Hijo también. Es decir, ¿cómo Dios puede estar en todas partes? Si Porque Él es dice espíritu. subió al cielo, entonces, bueno, ¿y cómo los discípulos están ahora y el Espíritu Santo los está ayudando en su misión? Dios tenía que, bueno, no sé cómo Vea, interpretarlo. lo primero, Gilda, Dios, espérese, lo primero que tiene que hacer usted es no pensar en la imagen trinitaria en este momento. Porque en este momento Marcos no tenía idea ni la comunidad. Simple y sencillamente eso es una imagen que nace después con la iglesia. Lo importante para nosotros es que Dios está presente en todo lado. exactamente, pero ¿cómo Dios subió al cielo? O sea, la gente, uno se cuestiona. Subió al cielo, ¿y ahora qué? Pero estamos diciendo que es simbólico. Recuerden que no podemos tomarlo literal, es simbólico. Marcos nos está hablando de que ese Jesús que tomó una vida humana ya está de nuevo con el Padre. Con el Padre. ¿Y quién se quedó ahora para ayudar a los... La fuerza del Espíritu, pero no tenés que tomarlo literal, no tenés que tomarlo literal. Es la fuerza, es mi convicción de que Dios sigue conmigo. Es la convicción que tiene la comunidad de que Dios está conmigo. De que la fuerza del resucitado está con nosotros. Uno mismo, digamos. Pero uno no mismo. podemos personificarlos, sino que es la fuerza misma de Dios. ¿Sí? Gis. Uno mismo, o sea, uno mismo, digamos, esa fuerza que tiene uno mismo es lo que usted se refiere, o sea, que uno es el que hace posible, bueno, por supuesto con la ayuda de Dios, que le da la fortaleza para accionar uno. Claro, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde vive Dios en ustedes? ¿O cómo ven ustedes la presencia de Dios? ¿Dónde la sienten? En el alma. En uno mismo. Dios vive aquí. Usted no tiene ni que irlo a buscar afuera. Dios vive y ese es el Espíritu. Dios vive en cada uno de nosotros. En cada uno de los seres humanos. Se llama fe, dice Vilma. ¡Claro! Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Y por eso la importancia de la misión. Porque entonces ahora se les tiene que notar que de verdad el Espíritu vive en usted. El sí, testimonio. porque usted puede decir muy lindo, ay, sí, el Espíritu de Dios vive conmigo y yo aquí lo tengo. Y con sus acciones no demuestra que Dios está vivo en usted. Testimonio. Y lo que hablábamos el otro día, el bien y el mal, nosotros lo accionamos. ¿Cuál de los dos accionamos? Exacto. ¿Verdad? Dios vive en mí, pero cuidado porque el mal también. El egoísmo, el odio, el resentimiento, ¿verdad? La prepotencia. Entonces, lo importante aquí es darnos cuenta de que el Espíritu del Señor está en nosotros, pero no solo en nosotros, en los demás también. Y en los excluidos y en los marginados, y peor, en el que me hizo daño. Qué tirada. Porque es muy bonito ver a Dios en los que me caen bien. O en los que me han hecho bien. Facilísimo. Pero ¿cómo veo el Espíritu de Dios que está vivo? En los que me caen mal. En las otras personas que han hecho daño. Don Alonso. Sí, Gis, es que nadie en la historia hizo lo que Jesús hizo. Estar tan cerca del pueblo, pasar por la pasión y la resurrección. Ahí involucra a las mujeres y luego a los hombres. Y esa cuestión tan sencilla, que él hacía las cosas para comunicarse, es lo que los discípulos tomaron en su ser, en lo más profundo. Es el Hijo de Dios. Muy bien, don Alonso. Me encanta eso que acaba de decir don Alonso, porque a veces nosotros queremos ver a Dios en cosas extraordinarias. Que el Espíritu apareció y que hizo una luz y entonces dicen allá en no sé qué lugar
hay un árbol que está brotando agua y ahí ve todo el mundo en carrera. ¿Verdad? Porque eso, ahí, esa es la idea que tenemos de un Dios que hace solo este tipo de cosas tan extraordinarias, que se sale de lo común, de lo corriente. Pero no vemos al Dios que todos los días está presente con nosotros, primero que nada, porque abrimos los ojos en la mañana. Sale el sol, cae agua, tenemos comida, hay un techo, tenemos familia, nos ayuda en los problemas, en lo sencillo y en lo cotidiano. No podemos ver a Dios, nos cuesta. Pero si dicen una aparición de aquí, vea que la misma iglesia es tan, ¿verdad? En eso se cuida mucho. Porque solo queremos ver a Dios en ese tipo de cosas. Y no en la solidaridad, en cuando una persona está enferma y un vecino la visita, en una llamada de una persona para ver cómo estás vos. Ahí está Dios. Esa es la presencia del Señor. Y es como Jesús le dijo a los apóstoles, dichosos los que creen sin ver. Exacto. Pero por medio de acciones, ¿cómo voy a creer yo en un Dios resucitado si no te veo que vos me estás dando testimonio? ¿Verdad? Ceci, doña Ceci, tiene la manita alzada. Tiene el micrófono cerrado, doña Ceci. Anda con anteojitos porque se operó los ojos. Doña Ceci. Tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, sí. Es que seguro le cuesta ver. Ya. ¿Me escucha? Sí. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bueno, que yo lo que creo es que esperamos de Dios un Dios milagrero también. Y eso es lo que tenemos que descartar, ¿verdad? Decía Sor Soledad, y eso gracias, doña Ceci, que nosotros queremos ver a Dios en esos milagros extraordinarios y no lo vemos en los milagros sencillos, comunes. Entonces ella nos decía, cuando hay un accidente, el milagro empieza a suscitar desde la persona que llama al 911. Desde el momento en que una persona cruzó la calle para ver en qué ayuda. Desde el momento en que llegó la ambulancia para recoger a aquella persona. De cómo lo tratan en el hospital. Las oraciones, por supuesto, que hay digamos, dentro de la comunidad para que esa persona sane. El buscarle, digamos, la medicina. Todo eso es parte del milagro. Pero nos cuesta ver a Dios en estas cosas. Solo en lo extraordinario lo queremos ver. Gisgey. Gisgey, tenés el micrófono apagado. Gis, hoy me llama mucho la atención que en la mañana en la misa decía el padre, y yo lo apunté, dice, hoy nos asegura que a pesar de las dificultades, mientras caminamos en la fe, nos ha orientado a pensar que Él estará con nosotros todos los días para transformar nuestras tristezas y por eso debemos aferrarnos a Él para tener fuerza, esperanza y mucho amor. Entonces me parece que calza, pero como anillo al dedo, es con lo que estamos hablando. Exacto, me parece muy bien. ¿Y cómo vemos a Dios? Porque hay momentos en que no lo vemos, es tanto el dolor, ¿verdad? Que uno no lo ve. Pero ¿cómo lo vemos? En nuestros momentos de angustia, ¿cómo ven ustedes cuando han pasado una enfermedad terrible, un dolor terrible, o la enfermedad de un ser querido, donde uno pierde como la paz? ¿Cómo ven ustedes que Dios está presente ahí? Porque es la fuerza que nos sostiene en esos momentos que son Sí, pero ¿cómo la ven ustedes presente? ¿En qué? Cuando llega la mano amiga, cuando llega ese abrazo, cuando llega esa palabra, cuando llega esa oración, cuando llegó esa bolsita de arroz por la puerta, ¿verdad? Todo eso, bueno, yo lo veo así cuando mi esposo estuvo en la UCI, 15 días en el hospital, 3 meses sin trabajo, no se dejó de pagar nada. Aquí se asistió, más bien había abundancia, gente que llamaba, gente que oraba, que yo conocía y que no conocía también. De esa forma es como lo veo. Así mismo es, Elena. ¿Cómo ve usted la presencia de Dios en el que te llamó,
en el que dijo que iba a orar por vos, en el que te llevó la bolsita. Yo que viví con mi nieto una situación que no se la deseo a nadie, con las personas que llegaban al hospital a cuidarlo. En medio de las dificultades, el doctor que lo atendía, las enfermeras. O sea, en medio del dolor, yo me acuerdo que yo decía, pero al principio era tan doloroso que yo decía, pero ¿dónde está Dios aquí? Porque es muy humano, ¿no? ¿Cómo que? ¿Dónde está Dios aquí? O sea, en medio de todo este dolor y situación de angustia y un impotente sin poder hacer nada, Dios me abandonó. Pero cuando yo empecé a procesar la situación y vi el dolor de otras mamás a la par mía y a la par de mi hija y la angustia de otras abuelas, Dios estaba ahí dándole fuerza a esas mamás para seguir adelante, siendo solidarias unas con otras. En el momento en que una mamá tenía que ir al baño o tenía que salir a comprarse un café y no se podía dejar al chiquito solo, la otra mamá le decía, yo se lo cuido. No se podían tocar, eso sí, porque era un salón donde no se podía, pero uno estaba atento. Entonces, es ahí donde está Dios. Dios no está solo en lo bonito, ¿verdad? Claro que lo está, pero no está solo ahí. Entonces, por eso es que darle vuelta a esto a veces cuesta, ¿verdad? Porque lo queremos ver solo en lo bonito, en lo bueno. ¿Y si vas a decir algo? Giselita, disculpen, buenas tardes. Sí, Carmen. No, que estaba escuchándola referente a todo lo que pasó usted en el hospital, ¿verdad? Y ahorita estoy cuidando de mi madre, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces yo veo en mi mamá a Dios, ¿verdad? Y de cómo Dios me da esa fuerza para poder obtener tantas gracias, ¿verdad? Porque es una gran gracia el poder atender a mi madre y verla con oxígeno, Giselita y hermanos, de verdad que duele. ¿Cómo duele, verdad? Estas situaciones, pero que realmente aquí está Dios, aquí está presente en mi mamá y realmente yo me siento muy contenta de poder atenderle, de poder ayudarle, de poder servirle, porque yo digo, aquí está Dios, aquí está Él y entre nosotros y desde el momento en que Él nos llama, ¿verdad? Aceptarlo y abrirle el corazón a mi Señor que es el que nos da la vida y nos da todo. Por más humilde que sea uno y tengamos pobrezas, riquezas, angustias, alegrías, entonces aquí está Él. Muchísimas gracias. Dios les Gracias, bendiga. doña Carmen. Después Ilse y después Olga, para ir terminando, porque Marjorie, pobrecita, ella hizo una síntesis muy linda del Evangelio y yo quisiera que la leyéramos porque está toda acongojada, porque dice que tiene vergüenza con ustedes porque no puede entrar, pero le digo que ella no tiene que sentirse, no es culpa de ella, ¿verdad? Es el internet, desgraciadamente pasa. Ilse. Ahora más que nunca, Giselle, se siente se siente a Dios, porque a pesar de que hay tanto enfermo, tanta gente sufriendo, tanta gente con COVID, o sea, a la par de eso, se siente el humanismo, la solidaridad de las personas en los hospitales, de las personas que ayudan, y de uno ayudar a una persona que se quedó sin trabajo, o en cualquier cosa, o aún así, si yo no puedo estar cuidando al enfermo, en la oración, el Espíritu de Dios se siente y se ha revelado más. Claro, Ilse, por supuesto. Dice, ve qué lindo lo que pone Rosario, doña Rosario aquí dice, la ascensión de Jesús al cielo no se refiere a un lugar fijo, no se refiere a un lugar, es que eso es lo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Sino a una transformación, a una nueva forma de vida. Y así está requete bien explicado, doña Rosario. Tenemos que dejar de pensar que son lugares, sino que son
una nueva forma de ser, de vivir. ¿De dónde se va a notar? En la comunidad. Esa nueva forma de ser Jesús se va a notar en la comunidad. Está presente en la comunidad por medio de las acciones. Olguita. Gracias, Giselle. Yo quisiera que usted me explicara, a ver si yo entiendo bien, en el versículo 20, donde dice, y ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban, las señales que acompañan la palabra. Esto puedo interpretarlo como lo que está. Olga, se le fue también. Se pegó. Se pegó. Ya se pegó, doña Olga. A ver, ahí me repite la escuchan. pregunta, sí. Ya se volvió a pegar. Bueno, sigamos adelante. Yo me imagino lo que va a preguntar ella, ¿verdad? Que cuáles son esas señales. ¿Me escucha? Doña Olga, sé que se le corta. Se queda pegadita y se le corta. Yo me imagino, vea, escúcheme usted a mí a ver si es cierto lo que pienso que usted va a preguntar. Que cuáles son esas señales. Sí, que si son las que estábamos hablando de cuando se nos extiende una mano en los momentos de dolor, de enfermedad, de tribulación. Exacto, porque recuerde que cuáles son las señales que están haciendo los discípulos. Expulsar demonios, que ya dijimos que era, ¿verdad? El combatir el mal con el bien. El que la comunidad se haga responsable de los enfermos de la comunidad, que los atienda. Entonces, esas señales no solo en los discípulos tienen que verse en las primeras comunidades y tiene que verse en nosotros. Es la única forma en que los demás van a ver que Jesús resucitado está en medio nuestro. Con las acciones que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacerlas también, ¿verdad? No sé si quedó claro. Comprendido, sí, gracias. Bueno, entonces, espérense, voy a ver si logro compartir con ustedes la síntesis que me pareció muy linda, que Marjorie quiso traerles. Porque ya ustedes lo han hablado todo, pero es bueno a veces, se necesita como... ¿La ven? No. No la vemos, pero sí vemos que ya está Marjorie en línea. ¿Ya está Marjorie? Ya vemos a Marjorie, Sí. pero no vemos el mensaje. ¿Estás ahí? Sí, entré. Bueno, entonces mira, llegaste apenas para que compartan la síntesis. Ok, yo no sé, digamos, bueno, vamos a ver. Nada más la vas leyendo porque ellos hablaron casi todo lo que va a aparecer en la síntesis. Ok. ¿Te la comparto o la compartís? Creo que se está compartiendo. Es que yo no sé si la ven, por eso es que... Sí, ya se ya veía. Sí, se está viendo. Se veía. Espérate, va de nuevo, qué vida. Lo que quiero es hacerla más grande. ¿Se ve? ¿Puedes darle modo presentación, Gis? Sí, pero es que fíjate que no me... Ahí está perfecta. Ya, perfecto, salió. Así se ve bien. Sí se ve. Bien, pero es que cuando Se ve bien, tranquila. Bueno, espérate, ahí está, ahora sí. Ok, bueno, entonces, si quieres, pásala. Ajá. En eso estoy, pero acuérdate que con despacio como una alerta, porque a veces no hace lo que uno le dice. Perfecto. Ahí está. Entonces, para entender esta reflexión final, pues, debido al tiempo, y pues, les pido disculpas, de verdad, estoy de verdad acongojada de esto, y les invitaría a leer ¡Ay, no! Les invitaría a leer el texto de Hechos 1, del 1 al 11, para que ustedes vean la semejanza que tiene con estos últimos versículos de lo que es la ascensión de Jesús, para que ustedes entiendan esta reflexión final. Y pues un poco por lo que decíamos en el principio, ¿verdad? O sea, las comunidades, ¿verdad? Estas generaciones después vieron la necesidad de incorporar estos textos añadidos, ¿verdad? Y parte de esto añadido fue retomado del Evangelio de Lucas. Entonces, para que ustedes vean las semejanzas
que tiene con este texto. Entonces se los repito para que lo lean en sus casas. Es Hechos 1, del 1 al 11. Entonces, así repite esta reflexión. Ahí Gis me lo va a ir pasando, ¿verdad? Dice, el cielo no es un lugar al que vamos, sino una situación en la que seremos transformados si vivimos en el amor y en la gracia de Dios. En el cielo de la fe no existe el tiempo, la dirección, la distancia ni el espacio. Eso vale para nuestro cielo espacial. El cielo de la fe es Dios mismo, de quien las escrituras dicen en 1 Timoteo, ¿verdad? Habita en una luz inaccesible. A veces queremos entrar en esa lógica de Dios, pero no podemos, ¿verdad? La lógica de Dios es diferente a la nuestra. La subida de Cristo al cielo es también un pasar, pero el tiempo a la eternidad, de lo visible a lo invisible, de la inminencia a la trascendencia, de la opacidad del mundo a la luz divina, de los seres humanos a Dios. Entonces, como ustedes decían también, ¿verdad? Que Jesús volvió a Dios. Y si gusta me la pasas, porfis. Gracias. Y con su ascensión al cielo, Cristo fue por consiguiente entronizado a la esfera divina. Penetró en un mundo que escapa a nuestras posibilidades. Nadie sube allí si no ha sido elevado por Dios. ¿Verdad? Entonces es lo que nosotros decimos, a veces hablamos del infierno, nadie ha ido allí para volver y decirnos cómo es, ni tampoco al cielo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso presente. Él vive ahora con Dios en la absoluta perfección, presencia, ubicuidad, amor, gloria, luz, felicidad. Una vez alcanzada la meta que toda la creación está llamada a lograr, cuando proclamemos que Cristo subió al cielo, pensemos en todo esto, ¿verdad? Ya es una manera diferente de verlo. Si la ascensión de Cristo no significa una subida física al cielo estelar, ¿verdad? ¿Por qué entonces Lucas la describió así? ¿Qué pretendía decir? Para dar respuesta a esto tenemos que comprender una serie de datos acerca del estilo y género literario de la literatura antigua. Entonces, ¿verdad? En la Biblia todo es simbólico, recordemos, ¿verdad? Entonces, es una manera de escribir, es un género literario, este texto. Es una forma de narrar. Es una forma de narrar, exacto. Por eso no podemos leerlo literal, que era lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Es una forma de darnos un mensaje. Okay. La ascensión, ¿fue visible o invisible? En primer lugar, constatemos el hecho de que es Lucas el único que narra el acontecimiento de la ascensión en términos de una ocultación palpable y de un desaparecer visible de Cristo en el cielo. 40 días después de la resurrección, Marcos solo dice, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios, lo acabamos de leer. Sabemos que el final de Marcos 16, del 9 al 20, es un añadido posterior y que este fragmento depende del relato de Lucas. Ok, entonces tenemos que tener eso presente. Gis, la otra. Ay, voy, es que estos perros, qué vida. Ok, gracias. Para Mateo, vean que estamos viendo la ascensión en los otros evangelios, ¿verdad? Para Mateo, Jesús... antes de que sigas, yo creo que eso es muy importante porque ya hemos visto que cada evangelista cuenta según su comunidad y lo que él quiere contar. Con lo que vos nos estás describiendo, estamos viendo que cada evangelista cuenta la ascensión diferente. Entonces a veces mezclamos los textos, ¿verdad? ¿Aló, Mar? Sí, te escucho. Ah, bueno. Entonces, que a mí me parece eso muy importante, porque vean que ustedes ahora hablaron de que el espíritu que ascendió al cielo, y eso no estaba en el texto que estábamos viendo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. Claro, exacto. Por eso es que estamos viendo la diferencia en los otros evangelios. Dice, para Mateo, Jesús ya ascendió al cielo al resucitar. Vean que esta idea de Mateo es diferente a la de Lucas. Para Juan, la muerte de Jesús significó ya su pasar al Padre. Cuando dice, recibid el Espíritu Santo, según la teología de Juan, eso significa que Jesús ya está en el cielo y envía desde allá su Espíritu. Para Juan, ¿verdad? El sentido de la ascensión era el mismo que el de la resurrección. Jesús no fue revivificado ni volvió al modelo de vida humana que poseía antes de morir. Fue entronizado en Dios y constituido Señor del mundo y juez universal, viviendo la vida divina en la plenitud de su humanidad. La ascensión no es
ningún hecho narrable, sino una afirmación acerca del nuevo modelo de vivir de Jesús junto a Dios. Entonces podemos ver acá que la ascensión en un esquema literario de Lucas, ¿verdad? Veamos en primer lugar los textos de Lucas. En Lucas 24, del 50 al 53. Al final de su evangelio nos cuenta: condujo a los discípulos cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y era elevado al cielo. Y ellos, después de postrarse ante él, volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Con este texto, Lucas cierra su evangelio, ¿ok? Y en Hechos abre con este, ¿verdad? Y nos cuenta: y dicho esto, se elevó mientras ellos miraban y una nube los ocultó a sus ojos. Lo ocultó a sus ojos. Y según estaban con los ojos fijos en el cielo mientras él partía, he aquí que se presentaron ante ellos dos varones con vestiduras blancas que les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús elevado de entre vosotros al cielo volverá, tal como lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1, del 9 al 11, que es el que ustedes verán con más atención. En estos dos relatos se trata realmente de una escena de ascensión visible y de ocultamiento. Escenas de ocultamiento, para que entendamos un poco, ¿verdad? Este esquema literario, esta forma de narrar. Escenas de ocultamiento y de ascensión no eran desconocidas en el mundo antiguo greco-romano y judío. Era una forma narrativa de la época para realzar el fin glorioso de un hombre, de un gran hombre. Se describe una escena con espectadores. El personaje famoso dirige sus últimas palabras al pueblo, a sus amigos o discípulos. En ese momento es arrebatado al cielo. La ascensión se describe en términos de nubes y oscuridad para caracterizar su luminosidad y trascendencia. Así, por ejemplo, Tito Livio, en su obra histórica sobre Rómulo, primer rey de Roma, narra lo siguiente: cierto día, Rómulo organizó una asamblea popular junto a los muros de la ciudad para arengar al ejército. De repente irrumpe una fuerte tempestad. El rey se ve envuelto en una densa nube. Cuando la nube se disipa, Rómulo ya no se encontraba sobre la tierra. Había sido arrebatado al cielo. El pueblo al principio quedó perplejo. Después comenzó a venerar a Rómulo como nuevo dios y como padre de la ciudad de Roma. Otras ascensiones se narran en la antigüedad, tales como las de Heracles, Empédocles, Alejandro Magno y Apolonio de Tiana. Todas siguen el mismo esquema arriba expuesto. Esto es lo que hace Lucas. Tomar esto que ellos ya sabían que era parte de la época, ¿verdad? Y lo pone como un gran hombre a Jesús, ¿verdad? Al Mesías. Los paralelos entre la narración de Lucas y las demás narraciones saltan a la vista. No cabe duda de que el paso de Jesús del tiempo a la eternidad, de los hombres a Dios, está descrito según una historia de ocultamiento, una forma literaria conocida y común en la antigüedad. No que Lucas haya imitado una historia de ocultamiento anterior a él. Hizo uso de un esquema y de un modelo narrativo que estaba a su disposición en aquel tiempo. Ya era conocido esto. La Biblia está llena de recursos como este. Como conclusión, podemos mantener que la verdad dogmática de que Cristo subió al cielo o que fue exaltado a la gloria fue historificada muy probablemente por el mismo Lucas. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué quiso decir Lucas con la ascensión? ¿Por qué historificó Lucas la verdad de la glorificación de Jesucristo junto a Dios? Analizando su evangelio, descubrimos en él no solo un gran teólogo, sino también un escritor refinado que sabe crear la punta en una narración y sabe cómo comenzar y concluir de forma perfecta un libro. En ese sentido se entienden las dos narraciones de la ascensión, una al concluir el evangelio y otra abriendo los hechos de los apóstoles, ¿verdad? En cuanto a conclusión del evangelio, cobra una gran fuerza de expresión porque utiliza un género que se prestaba exactamente para exaltar el fin glorioso de un gran personaje. Jesús era mucho mayor que todos ellos, pues era el mismo Hijo de Dios que retornaba al lugar del que había venido, el cielo. A eso le añade motivos más que destacan quién era Jesús. En el Evangelio lucano, Jesús nunca había bendecido a los discípulos, ahora lo hace. Entonces vemos estas diferencias, ¿verdad? Nunca había sido adorado por ellos y ahora es adorado por primera vez.
Queda así claro que con su subida al cielo la historia de Jesús alcanzó su plena perfección. Con la ascensión los discípulos comprenden la dimensión y profundidad del acontecimiento. Pero, ¿por qué se relata la ascensión 2 veces y con formas diversas? En los Hechos de los Apóstoles, además de los motivos literarios presentes en el Evangelio lucano, entran también motivos teológicos. Sabemos que era la comunidad primitiva. Ay, me perdí. Sabemos que la comunidad primitiva esperaba para pronto la venida del Cristo glorioso y el fin del mundo. En la liturgia rezaban con frecuencia la oración, Maranata, ven Señor, pero el fin no llegaba. Cuando Lucas escribió su evangelio y los hechos, la comunidad y principalmente Lucas se dan cuenta de ese retraso de la parucía. Muchos fieles ya habían muerto y Pablo ya había extendido la misión mediterráneo adelante. Esto exigía una aclaración teológica. ¿Por qué no ha llegado el fin? Lucas intenta dar una respuesta a esta cuestión angustiosa y frustradora. Ya en su evangelio relaboran los pasajes que hablaban muy directamente de la próxima venida del Señor. Así, cuando el Jesús de Marcos dice ante el Sanedrín, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir sobre las nubes del cielo, Lucas hace decir a Jesús únicamente, desde ahora el Hijo del Hombre estará a la derecha del poder de Dios. Para Lucas, la venida de Cristo y el fin del mundo ya no son inminentes. Aprendió la lección de la historia y ve en ello el designio de Dios. El tiempo que ahora se inaugura es el tiempo de la misión, de la iglesia y de la historia de la iglesia. Esa constatación Lucas la pone en el frontispicio de los hechos y se contiene igualmente en la narración de la ascensión de Jesús al cielo. Cristo no viene como esperaban, se va. Volverá otra vez un día, pero al fin de los tiempos. El tema de Hechos, la ascensión, es el problema de la parucía, ¿verdad? Lucas intenta decir a sus lectores, el hecho de que Jesús haya resucitado no significa que la historia haya llegado a su fin y que la venida de Jesús en gloria sea inminente. Por el contrario, la Pascua significa exactamente que Dios crea un espacio y un tiempo para que la iglesia se desarrolle, partiendo de Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Por eso es erróneo quedarse ahí parado y mirar para el cielo. Solo quien dé testimonio de Jesús ha entendido correctamente la Pascua. Jesús vendrá. ¿Cuándo? Eso es un asunto reservado a Dios. La tarea de los discípulos está en constituirse ahora en el mundo en cuanto a iglesia. En otras palabras, esto es lo que Lucas intentó con el relato de la ascensión en los Hechos. Comparando las dos narraciones, la del Evangelio con la de los Hechos, se perciben notables diferencias. Esas diferencias se comprenden porque Lucas no pretendía hacer el relato de un hecho histórico. Quiso enseñar una verdad, como ya dijimos, ¿verdad? Y a tal fin debían servir los diversos motivos introducidos. La verdad del relato no está en si hubo o no bendición, en si Jesús dijo o no tal frase, si aparecieron o no 2 ángeles, o si los apóstoles estaban o no estaban en el monte de los olivos mirando al cielo. Quien busque este tipo de verdad no busca la verdad de la fe, sino únicamente una verdad histórica que hasta un ateo puede constatar. El que quiera saber si la historia de la ascensión de Jesús al cielo es verdadera y esto es lo que intenta saber nuestra fe, debe preguntar, ¿es cierta la interpretación teológica de Lucas? Que Lucas da de la historia después de la resurrección. ¿Es verdad que Dios ha dejado un tiempo entre la resurrección y la parucía para la misión y para la iglesia? Es cierto que la iglesia en razón de esto no debe solo mirar al cielo, sino también hacia la tierra. Entonces, esas preguntas también nosotros nos la debemos hacer hoy, ¿verdad? Lucas lo dice en el lenguaje de la época. Se elevó mientras ellos miraban y una nube lo ocultó a sus ojos. Esa nube no es un fenómeno meteorológico, es el símbolo de la presencia misteriosa de Dios. Recordemos que Moisés en el Sinaí experimenta la proximidad divina dentro de una nube. Y ahí en el texto nos dice, cuando Moisés subía a la montaña, las nubes se envolvían, toda la montaña, la gloria de Yahvé bajó sobre el monte Sinaí, las nubes lo cubrieron por 6 días.
la proximidad de Dios. La nube, por consiguiente, significa que Dios o Jesús está presente, aunque de forma misteriosa, no se le puede tocar, y sin embargo está ahí, a la vez revelado y velado. Todo esto está presente en la teología de la ascensión de Jesús al cielo. Esta es la verdad del relato que Lucas hoy todavía nos quiere transmitir para que nos postremos ante él, Jesús, y volvamos a nuestra Jerusalén llenos de una gran alegría. Y esto es tomado de un artículo de Leonardo Boff. Bueno, yo quería con esto, con esta reflexión final, pues, un poco entrar en esto, ¿verdad? De no tomarlo todo literal, como decía el mismo artículo, ¿verdad? Si lo tomamos todo al pie de la letra, pues, ¿dónde quedaría la fe? ¿Verdad? Entonces, tener presente eso, que era una forma de narrar que, en esa época, a los personajes importantes, famosos, tomaban esta literatura para un fin glorioso, entonces igualmente se recurrió a esto. Entonces, tener presente eso, ¿verdad? Muy importante. Eso que dice Marjorie es muy, muy importante porque volvemos a lo mismo. Queremos ver en los evangelios, en los textos bíblicos, historicidad. Y resulta que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de fe, ¿verdad? Que también tiene géneros literarios. Entonces, por eso no hay que tomarlo al pie de la letra. Ustedes se acuerdan del caso de Elías, que fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Entonces eso está mucho en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que el escritor quiere decir es que esa persona vivió de una manera tan diferente, haciendo a Dios presente en su vida y en su realidad, que entonces no puede morir de la misma forma que mueren los demás, ¿verdad? O no puede quedarse siendo una persona común y silvestre, sino que hay que resaltarlo por encima de los demás, ¿verdad? Y esto es, digamos, lo que buscan los escritores en cada uno de sus evangelios. Y vimos también muy bien cómo cada relato de la ascensión es diferente según los textos. En el que hoy leímos, nunca se dijo del Espíritu, ¿verdad? Sin embargo, lo unimos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ensaladas de los evangelios, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos tratando de que vayamos descubriendo. Yo sé que nos hemos pasado unos minutitos, pero también es porque ha habido mucho enredo con la ¿cómo se llama? Con la conexión. La plataforma. Yo quisiera leerles a ustedes una reflexión de que estuve un día de esos en una formación con un biblista que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero que yo dije, Dios mío, es que qué forma de hablar, de explicar quién era Jesús y lo que hacía. Y decía que Jesús nunca se dirige a Jerusalén, excepto cuando ya va a cumplir, digamos, lo que tiene que cumplir. Y Jerusalén visto como el centro del poder. Recuerden que las ciudades siempre en Biblia son vistas como el centro de poder, donde está el poder, donde está el dinero, donde está la opresión. Y Jerusalén no se escapaba de eso, ¿verdad? Entonces Jesús nunca se dirige directamente a Jerusalén, sino que a Galilea. Quiere transmitir la buena noticia entre los agobiados y necesitados, entre los pobres. Dios viene a liberar a su pueblo del sufrimiento y de la opresión. Y él le llama a Jesús profeta itinerante. El profeta itinerante no entra en las grandes ciudades, se queda en los márgenes con los marginados. El pueblo no tiene ya que salir al desierto, porque recuerden que la gente salía al desierto a buscar a Dios, era el lugar de encuentro, ¿verdad? También a tomar decisiones. Entonces, ya ahora no es necesario que la gente salga a buscarlo. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo quien recorre las aldeas, haciendo inminente el reino e invitando a entrar. Recuerden que es una opción. Invitando a entrar el que quiere entrar, el que no. ¿Cómo? Con comidas abiertas, con liberación de demonios, con liberación de esclavitudes, con sanación de enfermedades. ¿Y quiénes hacen eso cuando Jesús no está? Los discípulos. Y cuando los discípulos no están, las comunidades. Y cuando esas comunidades o primeras comunidades ya pasaron, ¿a quiénes nos toca? A nosotros. Hoy, ¿verdad?
Jesús no enseña ninguna doctrina ni normas, sino una forma de vida. No es un profeta que anuncia calamidades, sino que da buena noticia. El mundo no es algo perverso para Jesús, porque Jesús siempre ve lo bueno de este mundo. Y si a nosotros y nosotras, como seguidores de Jesús, nos toca hacer lo que Jesús hizo, pues también tenemos que empezar a ver lo bueno de este mundo. Y no solo empezar a verlo, empezar a trabajar en él, porque no va a caer hecho, ¿verdad? Ese reino en plenitud. Nos toca a nosotros y a nosotras hacerlo con nuestras actitudes. Entonces, yo no sé si ya podemos ir finalizando. ¿Qué les pareció la síntesis de Marjorie? Muy linda y muy entendible. Entiende uno más esa parte tan importante que es ir conociendo y, como lo dicen ustedes, no tomarlo literalmente, que es más que todo, si no se trabaja o no estudiamos como estamos haciendo nosotros en comunidad, muchas veces agarra uno un texto y dice, además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Entonces yo digo, mira, si yo pongo la mano, no, es que hay que ver qué es y qué viene detrás de eso. Entonces quedó como muy clarito y nada más es seguirlo repasando cuando nos lo envíe. Pero muy lindo, muchas gracias y adelante. Gracias, doña Marta. Gracias, doña Marta. Yo se los voy a compartir, les voy a pasar esta misma presentacióncita, entonces, para que ahí lo tengan. Sí, y es muy importante porque a veces a una u otra se nos va el internet, a lo menos yo hoy 2 veces. Y ya después de ahí, entonces uno queda más cuando le llega, entonces uno dice, mira, esto fue lo que no escuché, esto fue lo que no vi. Entonces es muy importante y verdaderamente es agradecerles a ustedes todo ese trabajo que hacen porque nos lo da el jueves y todavía no lo envían. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén. Bueno, entonces, si alguien quiere hacer una oracioncita, porque no podemos irnos sin orar, 1 o 2 personas que quieran hacer la oración, agradeciéndole, pidiéndole a Dios, no sé. Oh, no. Doña Ceci. Doña Ceci. Yo iba a hacerla, pero el micrófono no me funcionó, que es que empiece doña Ceci, entonces. Sí, funciona. Gracias. Doña Ceci, tiene su micrófono cerrado. Ay, Dios. Ahora sí se le escucha. Gracias, Señor Jesús, por esta tarde tan maravillosa. Gracias porque has estado a mi lado en este tiempo que tanto te he necesitado, mi Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Gracias, usted, Marjorie, por esa sabiduría en esa síntesis tan hermosa que pasaste. Dios te bendiga, te siga iluminando, al igual que a ti, Giselle, que son talleristas incansables. Ruego al Señor por ustedes siempre en mis oraciones y ruego por el grupo de Biblia. Sabemos que no es fácil lo que se está viviendo. Sabemos que no es lo mejor estar distanciados por cámaras, pero si así es, así lo asumimos, Señor. Pedimos y suplicamos, Señor, por esta pandemia, por este montón de hermanos hospitalizados y que son Cristos vivientes y que sufren hoy en día al igual que sus familias. Te rogamos por ellos, te rogamos por todos aquellos que aún no se han concientizado de lo que esta pandemia puede ocasionar en sus vidas y en sus familias. Amén. 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 Muchas gracias, doña Ceci. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Les pedimos sus oraciones para Quique y para
Sandra por la pérdida de su hijo. No es fácil enfrentar un dolor como este, solo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y con el apoyo de la comunidad, con los gestos comunitarios y con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Entonces, seguimos unidos en oración. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por ser siempre tan fieles, por estar aquí presentes. Gracias al Padre Mateo siempre por acompañarnos, a Jorge. Y si Dios lo permite, nos vemos en 8 días. Muchísimas Gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias a ustedes. Dios Buenas los bendiga. Chao. Y Dios les bendiga mucho. Gracias. Mucha interrupción hoy. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas tardes. Bendiciones a Buenas todos. tardes, hasta luego. Chao, chao. Hay que pedir por la paz. Amén. Sí. Y aunque ha habido mucha interrupción, recuerden que no es culpa nuestra, es que el internet, ¿verdad? De ahí nos falla y no está en nuestras manos. Entonces, disculpa. No, aparte que muchas veces no son ustedes y uno se queda sin internet, no es culpa. Tranquila, Sí, si sí, vieras preocupen, que entendemos. yo hoy estoy aquí solita y he tenido mucho problema, mucha interrupción. Sí, que han sí, estado así es, pero ni modo, el Señor nos acompaña. Bueno, Sí, chao, sí. gracias. Muchísimas gracias. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Si Dios quiere. Bueno, Dios la